Bueno, ante la incansable e insaciable necesidad del Estado sionista de Israel por acabar con el pueblo palestino, Sudáfrica suma otra exigencia a la Corte Internacional de Justicia. Frente a este brutal ataque, Sudáfrica pide al ente internacional que ordene un alto el fuego en la ofensiva contra Rafah como parte del caso existente en La Haya, allá en los Países Bajos, en que se acusa a Israel por genocidio. De esta manera, el gobierno de Sudáfrica reclama una medida de emergencia para forzar a Israel a cesar sus operaciones de exterminio y así proteger a los palestinos quienes se encuentran refugiados en Rafah. Ante esto, el régimen de Israel decide mantener la escalada criminal porque supuestamente la resistencia palestina se encuentra en la zona donde se encuentran también las fuerzas de la resistencia y por tanto las bajas civiles son inevitables, dice el régimen sionista. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando con esto. Hoy tenemos también como invitado a Fernando Esteche, que es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Nos acompaña entonces desde allí, desde Argentina. Entonces, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo estar con ustedes. Escuchaste a Pablo y todo lo que desarrolló, muy interesante, pero queremos ahora abordar el tema de la justicia, entre comillas. Es decir, cómo salvar al pueblo palestino, cómo reivindicarlo, cómo resarcir los daños, si se puede hablar después de 34.000 muertos, la mayoría de ellos de niños y niñas, y cómo hacer para que el criminal sea juzgado, sancionado y, por supuesto, que cumpla una pena. ¿Será esto un sueño, lo que yo estoy preguntando? Mira, me parece que lo primero que hay que establecer es que el sistema internacional de relaciones internacionales post Segunda Guerra Mundial está en una crisis, yo creo que terminal, pero saquémosle el dramatismo y digamos que está en una crisis donde las resoluciones de todo el sistema, sea el G7, sea los organismos de Bretton Woods, fundamentalmente el Consejo de Seguridad, está en un intríngulis donde sus resoluciones no, pasan de ser manifestaciones muchas veces, algunas veces de buena voluntad, otras no, pero sin capacidad de instrumentarlas. En el caso de Sudáfrica, me parece que lo interesante es que Sudáfrica, habiendo padecido un régimen de apartheid que fue durante muchas décadas abrigado por el sistema internacional, justamente logró deshacerse. Sudáfrica lo que viene a intentar en el marco del esquema internacional y de las herramientas que el sistema internacional ofrece, es en base a su propia experiencia histórica, que es derrotar a un régimen siniestro, como el del apartheid, que después le dio el triunfo a Nelson Mandela y el empoderamiento y el intento de construcción de una sociedad con equidad, igualdad, por lo menos en términos de segregacionismo ahí en Sudáfrica. La Corte Internacional de Justicia es un organismo vinculante. Es distinto que la Corte Penal Internacional, es distinto que incluso las resoluciones, cualquiera sea, de Naciones Unidas. Lo que resuelve Corte Internacional de Justicia es vinculante para los Estados miembros de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué capacidad tiene la Corte Internacional de Justicia para llevar adelante lo que resuelve? Es relativa. Eso sí, es relaciones de poder. Y hasta aquí Israel, desde enero, que es cuando Sudáfrica hacia diciembre empieza esta causa, apelando a la Convención contra el Genocidio del 48-49, que paradójicamente es una convención que se construye producto fundamentalmente a partir de la victimización de lo que fue la experiencia de lo que ellos llaman la Shoah, ¿no? Como parecía llamar la Nakba, lo que fue la tragedia y la experiencia del genocidio del régimen alemán nacionalsocialista sobre, como bien decía Pablo recién, judías, moriscos, gitanos y distintas anormalidades, entre comillas, que ellos plantearon. A partir de ahí se plantea la política, la Convención Internacional contra el Genocidio, y es Sudáfrica, nada menos, que viene de la experiencia del apartheid, a hacer una denuncia. En diciembre ya la hace, a partir de la operación colonizante de colonización y genocidio que desarrolla el Estado de Israel sobre Palestina, plantea esta causa. Sudáfrica dice, somos conscientes del peso histórico que significa acusar a Israel. En esa constitución nos dice, somos conscientes del peso que tiene acusar a Israel. Sí, sí, Fernando.
Fernando, ahora fíjate, vamos a ver los planes de las potencias hegemónicas para Palestina. Washington manifestó su apoyo ante las peticiones de la autoridad palestina por la creación de un Estado palestino. Sin embargo, su estrategia se aleja de cumplir con las peticiones del pueblo palestino y se enfoca en velar por los intereses políticos de Estados Unidos y sus aliados, entre ellos, por supuesto, Israel. En este sentido, las proyecciones del Pentágono se dan en un escenario después de la supuesta guerra que se traduce en un genocidio en la que ellos se ofrecen a ser socios en varios escenarios para la gobernanza provisional y las estructuras de seguridad en Gaza, una vez que la crisis retroceda. Ahora, la incógnita es, ¿a qué se refiere con el fin de la guerra? La incursión total de Israel en el territorio tras el exterminio del pueblo palestino. ¿Eso es el fin de la guerra? Entonces, Fernando, ayúdame a comprender esto, pero te pido por favor que mires hacia la cámara de tu equipo para que tu mensaje llegue con mayor contundencia. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, mira, lo que plantea, yo primero diría, en el marco internacional hay grandes contradicciones, tanto al interior del gobierno y del ente, de la entidad de ocupación Israel, como en los anglo-norteamericanos, que son los principales socios de Israel. Digo, ahí no es lo mismo el globalismo financiero que expresa Biden al continentalismo que expresa Trump, a pesar de que Trump es muy amigo de Netanyahu. Pero digo, hay cosas que hay que prestar atención, porque como bien decía Pablo hace un momento, se empezó a resquebrajar esa narrativa monolítica, porque vos hablabas incluso de impunidad. Es una impunidad en cuanto a la operatividad o a la operacionalidad de justamente la operación de genocidio, valga la redundancia, pero no es que está pasando desapercibida frente a la humanidad y frente a los poderes constituidos y frente al concierto de las naciones. Está sufriendo un aislamiento cada vez mayor y hay una gran victoria política de la resistencia palestina, que es la legitimación de la reivindicación de la necesidad de la existencia de un Estado palestino soberano. Esto, más allá o más acá de cómo termine la guerra, esto ya es una verdad histórica inevitable. Ahora, consciente de esto, Netanyahu lo que opera es una fuga hacia adelante, producto de, por un lado, la crisis interna que padece, que es cada vez más creciente, y por otro lado, que en el marco de la consolidación de este aislamiento, justamente el fin de la guerra significaría para los colonialistas israelíes un retroceso respecto de su proyecto histórico. Empiezan la operación de Rafah, de colonización, el ataque masivo sobre Rafah, justamente cuando estaba planteándose de parte de Hamas, con la mediación de Egipto, un protocolo de pacificación con el que todos los estados intervinientes estaban de acuerdo, que tenía que ver con la desocupación militar del territorio palestino, la reinstalación de los palestinos en sus hogares y la ayuda humanitaria. Acá por eso es muy contundente la denuncia que hace Sudáfrica respecto de la operación genocida, porque en Rafah se están concentrando cerca de 1.000.000, yo creo que era 1.900.000 personas de las 2.300.000, 400 que hay en todo Gaza. Más de 800.000 de esas personas son producto del desplazamiento, y ahí están queriendo, digo, o es Egipto o es el Mar Muerto. Es decir, están queriendo aniquilar todo atisbo. Esto se dijo hoy en la Corte Internacional de Justicia. Están queriendo en Rafah, aniquilar Rafah es aniquilar toda posibilidad de continuidad del pueblo palestino. Fernando. Entonces me parece que esta operación es la fuga hacia adelante que plantea Netanyahu como para tratar de, por un lado, con modestos intereses que son nada más que su propia supervivencia en el poder, pero ante una victoria muy contundente del pueblo palestino. Yo lo que creo que más allá de la masacre y el dramatismo que tiene la masacre, la dimensión humana de la masacre, ¿no? De la cantidad, desde enero, desde que interviene la Corte Internacional de Justicia hasta acá, hay cerca de 12.000 muertos. Sí, hoy la abogada sudafricana decía que por hora, mueren 2 mamás y 4 nenes. Fernando, tenemos que concluir. Sé que nos apasiona este tema, sin duda alguna, pero ya se me acaba el tiempo. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto los otros días. Quédate para que veas Fernando Esteche desde La Plata, para que veas el resultado de la encuesta que hicimos al principio, para que veas la opinión de nuestros usuarios. También es útil para ti. La Liga Árabe pide fuerzas de paz en la ONU para Palestina, que apoya ayuda humanitaria. Países de Latinoamérica impulsan solidaridad por Palestina y Sudáfrica insta a la Corte Internacional de Justicia a que ordene detener la ofensiva de Israel en Rafah. Estas acciones, ¿qué lograrán? Bueno, 43% de nuestros usuarios dice que todo va a seguir igual.
Lamentablemente hay pesimismo por este lado. 29% piensa que empeorará la agresión, también es pesimista. 0% dice que va a haber sanciones de Israel, no creen que van a haber sanciones, creen en la impunidad. Y 29% piensa que se va a detener por lo menos el genocidio. Como te das cuenta, Fernando, hay cierto pesimismo, pero quedan hálitos de esperanza. Hasta la próxima, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Mi respuesta es una apuesta a la victoria del pueblo palestino. Yo creo que el tiempo está a favor de la victoria del pueblo palestino. Yo también, pero bueno, vamos a esperar que el tiempo hable también. ¿Qué podemos decir que no hayamos expresado en relación con la tragedia que sufre el pueblo de Palestina? Además de haber sido despojado de su tierra, sobrevivir en medio de catástrofes del genocidio y resistir el embate impune del imperialismo a través del fascismo sionista, bueno, nunca serán suficientes las palabras para describir este inefable episodio de la historia de la humanidad, como tampoco alcanzarán los recursos para resarcir el dolor que ha provocado el asesinato de niñas y niños por parte de impunes criminales, quienes están amparados por oscuros intereses mercantiles que pretenden seguir dominando los destinos de la gran parte de la población. Y como no hay palabras para entender esto, solo les invitamos a descubrir respuestas en nuestras mentes y corazones para que nuestras almas y conciencia no pierdan su capacidad para tratar de impulsar el amor al mundo desde el sur.